La Voz de América presenta. Tensión en Washington por la visita de Benjamin Netanyahu. El líder israelí instó al Congreso a seguir apoyando la guerra contra Hamás. Llamados a favor de la armonía no logran apaciguar la retórica agresiva que predomina en la campaña electoral de Estados Unidos. Crece la campaña de migrantes que se desplaza desde el sur de México hacia la frontera estadounidense. ¿Y qué pasará con la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro si gana las elecciones? ¿Qué tal? El Mundo al Día comienza desde Washington, donde hoy el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigió al Congreso en un llamado a seguir apoyando su guerra contra Hamás. Su alocución tuvo ovaciones, pero también ausentes, en protesta por el impacto humanitario a los civiles en Gaza. Celia Mendoza, desde el Capitolio estadounidense. Celia, ¿cuál es la lectura de este discurso? Realmente lo que pudimos observar fue a un primer ministro que está buscando apoyo bipartidista, justifica ante el pueblo estadounidense la labor que ha hecho Estados Unidos, el apoyo que ha tenido en esta ofensiva militar en contra de Hamás, y lo que está enfatizando durante toda esta alocución es que una victoria en contra de Hamás es una victoria de los Estados Unidos y una victoria en contra de Irán, una amenaza regional. Ante legisladores de ambas cámaras y partidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció el apoyo a la guerra contra Hamás en Gaza y reiteró la necesidad de mantener el soporte del principal aliado internacional de Israel, Estados Unidos. Agradezco al presidente Biden su sincero apoyo a Israel. Después del salvaje ataque del 7 de octubre, calificó con razón a Hamás de pura maldad. Envió 2 portaaviones al Medio Oriente para desviar una guerra más amplia y fue a acompañarnos durante una visita en el momento más oscuro que nunca olvidaremos. La piedra angular del mensaje de Netanyahu es el apoyo bipartidista en Washington. Estados Unidos, junto a Qatar y Egipto, han mediado durante los últimos meses para lograr un alto al fuego en Gaza que facilite la liberación de rehenes en manos de Hamás y la entrada de ayuda humanitaria en territorio palestino. El discurso provocó reacciones inmediatas. Una frustración, una decepción, no solamente con Netanyahu, pero incluso con Estados Unidos, porque nosotros somos responsables por todas las bombas que han matado a tanta gente en la área. La visita de Netanyahu al Congreso ha sido precedida por reclamos de legisladores que acuñan al primer ministro la responsabilidad de lo que sucede en la Franja de Gaza. Incluso algunos advirtieron no estar en el evento como desagravio. Gran parte de la intransigencia del señor Netanyahu puede atribuirse a los aliados políticos de los que se rodea como una forma de aferrarse al poder. Netanyahu ha hecho causa común con los extremistas de extrema derecha que persiguen sus propias agendas a expensas de la seguridad de Israel. Otros legisladores afirman que el apoyo bipartidista a Israel es mayoritario dentro del Congreso y surgen críticas hacia los manifestantes que han protestado en contra. Si están protestando en favor de Hamás, están protestando en una manera equivocada. Hamás es una organización terrorista. Ellos fueron la causa de lo que está sucediendo ahora en Gaza. El primer ministro, quien se reúne con el presidente de los Estados Unidos este jueves y también con la vicepresidenta, estará viajando a la Florida el viernes para reunirse con el expresidente Donald Trump. También por primera vez delineó lo que para él sería el futuro de Gaza, donde él asegura debería haber un gobierno civil palestino que no quiera atacar a Israel, pero para ello indicó que todavía necesitan medidas de seguridad. Celia, y cientos de manifestantes repudiaron hoy la presencia del primer ministro israelí. Muchos de ellos fueron rociados con gas pimienta por parte de la policía que trataba de dispersarlos. Jaime Moreno estuvo en las inmediaciones del Capitolio estadounidense donde se generaron estas manifestaciones. La visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a la ciudad de Washington reanimó otra vez las protestas del movimiento en favor de Palestina. Varias personas han llegado aquí con la única intención de pedirle a Benjamin Netanyahu el fin de la guerra contra Hamás.
y a la administración Biden suspender la entrega de armas a Israel. Nuestro gobierno está enviando dinero y es igualmente responsable como Israel de llevar a cabo un genocidio contra los palestinos. Simplemente queremos un cese al fuego inmediato, ahora mismo. Nos hemos unido a esta protesta nacional en contra de Benjamín Netanyahu, un criminal de guerra que está aquí. La policía cerró las calles que están alrededor del Capitolio con la intención de facilitar los desplazamientos del primer ministro, pero también para evitar confrontaciones con otros movimientos. También llegaron algunas voces que tienen una visión diferente. Nos tenemos que defender a nosotros mismos, no hay otra manera. Y también debemos liberar a los rehenes, en vez de pedir el desarme de Israel. Estos manifestantes deberían pedir que Hamás se rinda y libere a los rehenes. El desarrollo de la guerra entre Israel y Hamás divide a la opinión pública en Estados Unidos, pero la presión hacia el presidente Joe Biden es de ambos lados, de los que consideran que no ha hecho lo suficiente por Israel y de los que lo critican, como el movimiento pro-Palestina, por entregarle armas a Benjamín Netanyahu. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Líderes demócratas y republicanos han hecho llamados a la unión nacional desde el atentado contra el expresidente Donald Trump. Sin embargo, los discursos en medio de la campaña para llegar a la Casa Blanca mantienen una retórica agresiva. Laura Sepúlveda nos actualiza frente a los más recientes eventos políticos en miras a las elecciones de noviembre. Las campañas avanzan y los candidatos a integrar las fórmulas electorales buscan mostrar su mejor cara mientras empañan la de su contendor. Como fiscal me especialicé en casos de abuso sexual. Bueno, Trump fue declarado responsable de cometer abuso sexual. Como fiscal general de California me enfrenté a los grandes bancos de Wall Street y los hice responsables por fraude. Donald Trump acaba de ser declarado culpable de fraude por 34 cargos. La campaña republicana ha enfocado en cambio sus críticas al rol de Harris durante la actual administración. Si alguna vez se han preguntado cómo Joe Biden pudo arruinar tanto a la frontera, recuerden que tuvo ayuda. He estado trabajando en este tema durante mucho tiempo. Esa es la verdad sobre Kamala Harris. Es peligrosamente liberal en materia de inmigración ilegal. J.D. Vance, postulado a la vicepresidencia por los republicanos, quien ha expresado frustración al no ser él quien podrá debatir a Harris, ha sido también recordado por la entrevista que concedió a Fox News el 29 de julio de 2021, cuando la criticó por no tener hijos biológicos. La gente que regresa a casa y ve la cara de un niño sonriente, sea cual sea su profesión, creo que son más felices, creo que son más sanos y estarán mejor preparados para liderar este país. Mike Johnson, vocero de la Cámara de Representantes, también republicano, ante las críticas por los fuertes comentarios de campaña, se pronunció. Esto no es personal con respecto a Kamala Harris y su origen étnico, su género, no tiene nada que ver con esto. Se trata de quién puede ayudar al pueblo estadounidense y sacarnos del lío en el que estamos. En medio de la expectativa electoral, se espera esta noche el primer discurso del mandatario Joe Biden después de que abandonó su candidatura a la reelección. Un plan para los próximos 6 meses, al igual que garantías de que está en condiciones físicas y mentales para terminar el periodo, se espera sea el enfoque de su mensaje. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y esa locución del presidente usted la podrá seguir en nuestra página web vozdeamerica.com desde las 7:45 de la noche, hora del este. Usted se puede conectar a La Voz de América también escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Salieron a la luz nuevas imágenes capturadas poco después del intento de asesinato al expresidente Donald Trump. En ellas se muestra a agentes del servicio secreto y autoridades locales cerca del cuerpo del pistolero identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, quien disparó contra Donald Trump desde un techo mientras Trump lideraba un evento de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. El atentado le costó el puesto a la directora del servicio secreto Kimberly Chittle, quien renunció este martes, y justamente hoy miércoles el director del FBI, Christopher Wray, también tuvo que enfrentar los cuestionamientos de legisladores. Él aseguró que no dejará piedra sin remover hasta aclarar qué fue lo que sucedió.
El intento de asesinato del expresidente fue un ataque a nuestra democracia y a nuestro proceso democrático, y no toleraremos la violencia política de ningún tipo, especialmente un acto despreciable de esta magnitud. Quiero asegurarles a ustedes y al pueblo estadounidense que los hombres y mujeres del FBI seguirán trabajando incansablemente para llegar al fondo de lo sucedido. La renuncia del senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, deja a la comunidad hispana en Estados Unidos sin una voz clave en el legislativo. Ángela González nos informa sobre el impacto de su condena. Fue el primero de su familia de raíces cubanas en graduarse de Derecho de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. En 1986 fue elegido alcalde de Union City. En 1992 consiguió los votos necesarios para la Cámara de Representantes y 14 años después comenzó su carrera en el Senado de Estados Unidos, organismo que recibió su carta de renuncia a partir del 20 de agosto de 2024. Se presenta ante el Senado una comunicación sobre la renuncia del senador Menéndez. Sin objeciones, la carta se hará constar en el acta y se difundirá en el diario. Durante sus años como senador demócrata por Nueva Jersey, Menéndez respaldó reformas de protección al consumidor y programas como la acción diferida DACA. Además, fue el primer hispano en conformar el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, deberá designar a su reemplazo en el Senado hasta el próximo 6 de enero, mientras se cumplen las elecciones de noviembre. Su renuncia reduce temporalmente la bancada demócrata a 49 escaños respecto a los 50 republicanos. Yo creo que vamos a perder mucho porque estamos perdiendo una persona hispana en el Senado y nosotros necesitamos gente ahí en el Senado. El pasado 16 de julio, un jurado civil lo encontró culpable de 16 delitos de soborno, obstrucción de justicia y ejercer como agente extranjero, beneficiando a empresarios egipcios de Nueva Jersey. Su abogado, Adam Fee, anunció en su momento que apelará. Su audiencia de sentencia está fijada para el próximo 29 de octubre en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En México avanza una caravana de migrantes que salió el fin de semana desde el sur de ese país. Unos 1.500 migrantes, mayoritariamente centro y suramericano, se desplazan buscando llegar a Estados Unidos, como nos informa Paula Díaz. El anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura a la reelección presidencial generó preocupación entre migrantes que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Más de 1.000 migrantes de Venezuela, Honduras, Guatemala y otros países salieron del sur de México este domingo y recorren las carreteras mexicanas con destino a la frontera estadounidense. Mucha polémica por la nueva reelección de Donald Trump a la presidencia. Pero pues todos vamos con la fe de Dios que vamos a tener nuestro permiso migratorio para poder permanecer en Estados Unidos el tiempo que nos permita el gobierno estadounidense. Algunos de los migrantes ven pocas posibilidades de migrar a Estados Unidos si Donald Trump gana las elecciones. Con Joe Biden no son tan cerradas así como Donald Trump. Donald Trump es más fuerte para eso y él aleja más la migración. Pues ahí sí nos va una esperanza más abajo a nosotros porque con Joe Biden es el que teníamos asegurado el pase y nosotros allá arriba. La administración Biden tiene en vigor una orden ejecutiva que restringe el asilo en la frontera. Quienes no tramiten una cita a través de la aplicación móvil CBP One o si cruzan por fuera de los puertos de entrada serán deportados a sus países. Nos comenta que nos va a deportar a todos los inmigrantes y nosotros no vamos a hacer un daño al país de Estados Unidos, vamos por un futuro mejor o vamos a trabajarles a ellos, a servirles a ellos y luego nos devolvemos a nuestro país. No nos vamos a quedar a vivir allá. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que los cruces fronterizos bajaron en un 50% en las últimas 6 semanas, desde la implementación de la orden ejecutiva. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Una investigación alerta sobre la situación de menores migrantes en Estados Unidos. El informe encontró que cada vez más niños y adolescentes son desplazados por la violencia y que una vez llegan a este país no tienen la asistencia necesaria para integrarse a la comunidad. Vicente Calderón tiene los pormenores.
Más de 85,000 menores no acompañados encontraron las autoridades migratorias en la frontera sur estadounidense en el presente año fiscal, según Aduanas y Protección Fronteriza. En el único albergue para menores migrantes en Tijuana, analizaron qué pasa con algunos de ellos. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de darle seguimiento a niñas, niños y adolescentes que estuvieron en Tijuana y que ahora se encuentran en Estados Unidos. Entrevistaron a cerca de un centenar de mujeres y varones durante su estancia en Casa YMCA y una vez que cruzaron pidiendo asilo humanitario. Nos va a permitir construir mejores estrategias desde este lado psicosocial para poder brindar un mejor apoyo emocional. Encontraron que muchas veces los niños viajan en grupos donde los hermanos más grandes o adolescentes cuidan a los más pequeños. Son estrategias importantes de acompañamiento y de protección a lo largo de México, que sabemos que puede llegar a ser peligroso. Según esta investigación, cada vez más menores huyen por la violencia en sus comunidades, pero su odisea no termina al cruzar la frontera, pues estarán bajo resguardo estadounidense mientras verifican a quién los recibirá. Tiene que abrir un juicio civil en Estados Unidos que va a ser pagado por familiares o por otras personas para que se haga el proceso de la solicitud de residencia permanente. Enfatizan que es necesario atender la salud mental de los menores durante su integración a su nueva comunidad y asesorarlos legalmente. Un juicio legal en el que no sé si me van a dejar quedarme, ¿qué pasa? Hay una incertidumbre. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En instantes, un experto nos explica qué podría pasar con la investigación de la Corte Penal Internacional contra el presidente de Venezuela si llega a ganar nuevamente las elecciones. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Venezuela celebrará elecciones mientras se mantiene la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el mandato de Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos reporta. La Fiscalía de la Corte Penal abrió a finales de 2021 una investigación a Venezuela por denuncias de violencia sexual, torturas y detenciones masivas cometidas desde hace una década contra opositores. Este procedimiento no puede ser sujeto a una negociación política que otorgue impunidad a quienes sean encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad. Que si una persona está siendo investigada por la Comisión de los Crímenes, competencia de la Corte, no es obstáculo para que esa investigación avance el que la persona esté o no ejerciendo un cargo público, así sea un cargo público de elección popular. Incluso los más de 100 arrestos en lo que va de año a políticos y parte del equipo de la opositora María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González podrían sustentar, según especialistas, las denuncias que se han hecho ante la CPI. Estos últimos detenciones de un colectivo específico de oposición que realiza actividades políticas y que por ello son detenidos de manera sistemática y que continúa,
constituye definitivamente crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano ha presentado recursos para detener o demorar las pesquisas de la Fiscalía de la Corte Penal, pero sus acciones fueron desestimadas por ese órgano de justicia internacional. El oficialismo niega que las detenciones de miembros del Círculo de Machado tengan que ver con persecución política. Aquí hay más de 300 personas presas, no por motivos políticos, sino por estar vinculados a atentados terroristas. La Fiscalía de la CPI no tiene un plazo específico para convertir su investigación sobre Venezuela en casos concretos para juzgar a quienes sean considerados responsables de crímenes contra la humanidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y el pueblo venezolano no se desanima, esto a pesar de los antecedentes y la amenaza latente de un potencial fraude el día de las elecciones. Álvaro Algarra tiene los testimonios. El presidente Nicolás Maduro se reeligió en 2018 en las elecciones que fueron desconocidas por más de 50 naciones debido a la verificación de numerosas irregularidades. Y en las calles venezolanas existe el temor de que ocurran eventos similares el 28 de julio. Enrique Márquez, candidato presidencial independiente, sostiene que salir a votar masivamente es el antídoto ante la incertidumbre. Porque a quien le conviene que usted crea que hay fraude es al gobierno para que usted no vaya a votar. A quien le conviene que usted crea que el voto no es secreto es al gobierno. La dirigente opositora María Corina Machado denunció que el Consejo Nacional Electoral coloca trabas para impedir que los testigos electorales reciban su acreditación. El régimen, a través del CNE, pretende impedir que nuestros testigos tengan sus acreditaciones, sus credenciales, para poder hacer su trabajo. El gobernante Nicolás Maduro acusó a medios y agencias de noticias internacionales de ejecutar un supuesto plan opositor para denunciar fraude en las elecciones. A ustedes, sicarios de las mentiras, que dicen y manipulan para justificar el grito de fraude, se los digo cantando: no quiero show ni lloradera. El 28 le vamos a dar una pela. La opositora Plataforma Unitaria Democrática afirmó que los venezolanos respetarán y defenderán en la calle de manera pacífica y constitucional el resultado de las elecciones del 28 de julio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Cuando volvamos desde el exilio, artistas piden al gobierno nicaragüense la liberación de presos políticos. Bienvenidos a Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retroboa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Artistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica se unieron en una voz de protesta para pedir la liberación de periodistas y 2 muralistas detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene la información. Con música, poesía y recitales, decenas de artistas nicaragüenses exiliados demandan al gobierno de Daniel Ortega la libertad de 147 presos políticos, entre ellos varios artistas. Muchas personas artistas nos unimos a este evento desde Costa Rica, desde Estados Unidos, diferentes puntos de Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Para exigir y demandar justicia, pero también cese al asedio y la persecución de las personas artistas que todavía están en Nicaragua. Entre los artistas detenidos están 2 muralistas que intentaron retratar en un espacio público a la Miss Universo Chainis Palacios. También está en prisión la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. Este evento nace como énfasis justamente por la hazaña que ha demostrado tener el régimen contra las personas artistas, contra las personas que fomentan el pensamiento, que fomentan la lectura, que fomentan la reflexión y la crítica. El gobierno nicaragüense no ha informado sobre la reciente detención de Fabiola Tercero, razón por la que 18 organizaciones de la sociedad civil se unieron al evento denominado Cuerpo, Voz, Palabra. La poesía, el canto, el arte, la narración y las palabras de expresión de libertad de las personas artistas para con las personas presas políticas. También organismos regionales han pedido al gobierno liberar a todos los presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Usted quédese con nosotros hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Cerramos esta misión con la gran polémica que ha generado el primer partido de fútbol de los Juegos Olímpicos entre Argentina y Marruecos. Después de que Argentina lo empatara 2-2 en el último minuto, ocurrieron disturbios y una multitud se lanzó a la cancha del Estadio Saint-Denis. El partido fue suspendido.
1 hora 40 minutos más tarde y sin público se anuló el gol de Argentina por posición adelantada, por lo cual ganó Marruecos 2-1 en un partido olímpico que quedará para la historia. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.